Muy buenas tardes en esta hora, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde usted nos vea. En este momento les habla el pastor Víctor Gómez y quiero abordar un pequeño pensamiento en este momento, una pequeña reflexión acerca del tema, la importancia de la voluntad de Dios en nuestra vida. Qué importante es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. San Juan 15:5 dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quiero abordar en este momento, repito, el tema, la importancia de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el propósito por el cual nosotros fuimos creados. La Biblia dice que el salmista dijo: tú cumplirás tu propósito en mí, oh Dios. El hacer tu voluntad me ha agradado. Cristo Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La voluntad de Dios es básica para nuestro éxito, para poder lograr los propósitos por el cual nosotros fuimos creados. Porque siempre y cuando tú no te alinees al propósito de Dios, tu vida será una vida vacía, una vida totalmente inerte, una vida totalmente sin propósito, sin paz, sin quietud, sin reposo, sin felicidad. El propósito de Dios es precisamente esa voluntad por la cual Dios te creó. Efesios 1 dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados. Y Cristo Jesús nos habla, por lo menos aquí vamos a hablar en este instante acerca de 4 pasos importantes para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué efectos hace la voluntad de Dios en nuestra vida? Cuatro pasos importantes para hacer la voluntad de Dios. En primera instancia, para hacer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que reconocer que nuestra propia voluntad es contra a veces la voluntad de Dios. Y es necesario que reconozcamos que nuestra naturaleza adámica nos lleva a veces a hacer lo contrario de lo que es la voluntad de Dios. El mismo Cristo luchó contra toda adversidad en su carne. Él dijo: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. No se haga mi voluntad, en otras palabras, sino tu voluntad. Cristo fue el ejemplo perfecto de reconocer la voluntad del Padre, y aunque esa voluntad del Padre era llevarlo al Gólgota, al Calvario, allí a lo que fue el sacrificio, sin embargo, él aceptó la voluntad del Padre. Y en primera instancia, para hacer la voluntad de Dios, hay que reconocer que tenemos una naturaleza adámica, un pecado innato, un hombre viejo, ¿verdad? Lo que la Biblia lo declara, la carne que nos arrastra. Génesis 6 dice que el ser humano desde su inicio, desde que nace, desde su niñez, es inclinado a hacer el mal. Entonces hay una lucha continua. Gálatas 5:16 en adelante, Pablo detalla que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéremos, y manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Bueno, en primer lugar, entonces, para hacer la voluntad de Dios tenemos que reconocer que nuestra voluntad tiene que ser sujeta a la voluntad de Dios. Segundo, una vez que hemos identificado el problema, ¿por qué no nos sujetamos a la voluntad de Dios? Hay que empezar a rendir nuestra vida totalmente a los pies del Maestro, invitándolo a que se entronice en nuestro ser y estar dispuesto a entregarlo todo
Él con todo nuestro corazón. Él dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. En Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el hombre inicuo sus pensamientos, el hombre impío sus caminos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, en segunda instancia, hay que rendirnos a Él, hay que volvernos a Él, hay que acercarnos a Él, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que hemos reconocido que nuestra voluntad es contra la voluntad de Dios, y una vez que nos hemos rendido a Él, debemos de estar conscientes que no va a ser fácil. Sí, que el sacrificio de llevar la cruz de Cristo es a veces complicadito, pero con la ayuda de Dios vamos a vencer. La Biblia dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y cada día sígame. Es tiempo entonces de estar dispuesto al sacrificio por Cristo para que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Y una vez que nos hemos decidido, que hemos comprendido de rendirnos a los pies de Cristo y estar dispuestos al sacrificio por causa de Cristo, es necesario, además de esto, una disciplina constante. Cristo dijo aquí, dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hasta el día de hoy, amados hermanos, las personas que se han soltado de Cristo y las personas que han querido hacer las cosas fuera de la voluntad de Cristo, lástimamente han fracasado. Aunque quizás han tenido éxito en el mundo, han tenido éxito en alguna carrera, han tenido éxito en algún oficio o en otras cosas, han quizás tenido fama, prestigio, dinero, han tenido muchas cosas habidas y por haber, pero lástimamente su vida es vacía. Hablamos de un Elvis Presley que llegó a la cima del éxito, llegó a la cima de la abundancia de dinero. Este hombre nadaba en oro y plata. Este hombre tenía lo habido y por haber en la vida, pero lástimamente su vida fue una vida desastrosa al final. Murió de una sobredosis de droga. ¿Y cómo es posible que una persona que nadaba en dólares, fama, prestigio, pudiese terminar así sus días? Marilyn Monroe, una vedette norteamericana que le cantaba el Happy Birthday a los presidentes y muy famosa, muy espectacular, bella, lástimamente murió de una sobredosis de anfetaminas. Michael Jackson, un hombre el llamado también príncipe o rey del pop, de la música pop, lástimamente, ¿qué pasa? Muere también de una sobredosis. La mayoría de artistas, la mayoría de hombres famosos, la mayoría de gente que ahora han vuelto a los caminos de Dios, como, bueno, hemos oído de muchos artistas que se han convertido, ¿verdad?, a los pies de Cristo. Todos llevan un común denominador, que aunque tenían éxito, aunque tenían fama, aunque tenían dinero, aunque tenían tantas cosas a vida y por haber, tenían un vacío en su corazón. Un gran filósofo, matemático, físico, científico cristiano, nacido en 1623, llamado Blaise Pascal, dijo: en el corazón del hombre hay un gran vacío, que no puede ser llenado con ninguna cosa creada de esta vida, solo Dios. Pensamiento del gran científico, físico, matemático, cuántico, llamado Blaise Pascal, filósofo cristiano también. En el corazón del hombre hay un gran vacío, que no puede ser llenado con ninguna cosa creada de esta vida, solo Dios. Quiero decirte que fuera de la voluntad de Dios, apartado de Dios, nada podemos hacer. Cristo lo dijo: sin mí, nada podéis hacer. Es necesario que sujetemos nuestra vida a la voluntad de Dios para que nuestra vida tenga propósito, tenga paz, tenga alegría, tenga verdadera felicidad. Entonces nos sentiremos totalmente realizados. En esta hora, que Dios sea el que llene tu vacío, llene tu corazón y te puedas rendir totalmente a la voluntad de Dios con todo tu ser.
Dios te bendiga rica y abundantemente. Les hablo aquí el pastor Víctor Gómez, como siempre, al pie del misil.